Nos vamos en segundos a hablar de una propuesta que no deja de ser llamativa. Dos presidentes se van a reunir. Estamos hablando del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para discutir una propuesta que resulta bastante particular. Y es empezar a hablar de una moneda común que estaría circulando entre los dos países para facilitar los intercambios comerciales, para hacer más fácil el tránsito de personas de un lado a otro de la frontera, pero sobre todo buscando una mayor integración que eventualmente podría implicar a todo el continente, porque se habla de pronto que esta sea una moneda para el Mercosur o que esta sea una moneda para el continente suramericano. De hecho, hasta nombre ya le han puesto, la llaman el Sur, Paola, el Sur. Vámonos, Carlos, con la historia de El Sur, la moneda que van a poner como propuesta los dos presidentes de, sin duda, dos países muy importantes en el continente suramericano, Argentina y Brasil. Pues Juan Pablo, así es. El presidente de Brasil, Lula da Silva, fue a Buenos Aires, a la Casa Rosada, a reunirse con Alberto Fernández, su homólogo. Esto por la cumbre de la CELAC. Y ahí, en esa reunión, dejaron sobre la mesa una propuesta muy interesante que al menos, buena o mala, llama la atención. A priori llama la atención, que es unir el peso argentino con el real brasileño para que sean uno solo. Y para ver si esta propuesta es viable, la diferencia de las dos economías y demás, vamos a hablar con el profesor Roberto Kachanowski. Él es editor del Informe Económico Semanal, director del portal Economía para Todos y además licenciado de Economía en la Universidad Católica de Argentina. Profesor, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, un saludo para ustedes. La economía de Argentina ha sufrido dos hiperinflaciones en medio siglo. Le han quitado 13 ceros al peso argentino y 7 veces ha dejado de pagar su deuda. ¿Qué tan viable es que dos economías completamente diferentes unan sus pesos para que sea solo una moneda? Es un poco, digamos, utópico todo esto que están presentando. No se entiende muy bien qué quieren hacer, si es una unidad de cuenta o es una moneda como el euro. Recordemos que cuando se hizo el euro, previamente se firmaron los tratados de Maastricht, en los cuales se fijaron pautas de déficit fiscal, inflación, deuda del sector público sobre PBI, una serie de indicadores que había que cumplir para poder entrar al euro. Y acá, previamente, habría que hacer una serie de reformas bastante importantes, sobre todo en Argentina, ¿no es cierto? Ahora, yo le digo, acá lo que se habla inclusive es de que el peso sea convertible al real, que es la moneda de Brasil. Pero en rigor el argentino usa el dólar, básicamente como moneda, porque el peso ya no es moneda en el estricto sentido de la palabra, entonces usa el dólar. No veo que el argentino publique sus propiedades para vender en reales, ni que guarde reales en una caja de seguridad, o que los medios de comunicación estén siguiendo todo el tiempo el real. Todo eso se hace en dólares. Entonces, ya está definido, el dólar es la moneda del argentino, guste o no, digamos, la eligió por las hiperinflaciones, las megainflaciones, etc. Así que lo que están debatiendo me parece que es más un entretenimiento para dos políticos populistas que algo serio, desde el punto de vista estrictamente económico, ¿no? Y vale la pena que usted nos recuerde un poquito qué fue lo que se acordó en su momento a nivel de Europa cuando se empezó a hablar del euro, porque usted ya nos planteaba lo que se dio en el Tratado de Maastricht, que finalmente fueron las bases y sentó unos cimientos sobre cómo era que estos países iban a poner en consonancia de alguna manera sus economías para ahí sí empezar a trabajar sobre la base del euro, y eso no fue un asunto de un día para otro, ni de un mes para otro, ni de un año para otro. ¿Cómo tendrían que ponerse en sintonía, cómo tendrían que armonizarse las economías de Brasil, de Argentina, para poder soñar con que de verdad exista una divisa única para los dos países? Bueno, primero, el Tratado de Maastricht se firmó, si yo mal no recuerdo, en febrero del 92 y recién empezó a ponerse en vigencia en noviembre del 93 para que el euro empezase a funcionar en el año 2000. Así que fíjense ustedes el periodo largo, casi 10 años, 8 años mínimo, para ir acomodando las economías y tener cierta consistencia macroeconómica como para tener una moneda común. Ahora, detrás de todo eso estaba la economía alemana que
el marco alemán, fines del siglo pasado, del siglo XX, era una moneda fuerte. Las monedas fuertes eran el yen, el franco suizo, la libra esterlina, el marco, el marco, sí, el marco alemán y el dólar, obviamente. Hoy en día es el euro y yo diría que el dólar. Ahora, detrás del euro había una economía muy sólida como era la alemana y también la francesa, vamos a ponerlo. Yo no veo que Argentina pueda darle sostén a una moneda común junto con Brasil, porque Argentina no tiene ni su propia moneda. Tendría que hacer primero una serie de reformas económicas de una envergadura muy grande para poder tener moneda. A ver, acá hay que tener algo muy claro. En 1971 Richard Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al oro. A partir de ese momento, todas las monedas en el mundo son pura confianza. Aquel que guarda un dólar en una caja de seguridad o dólares en la caja de seguridad, seguramente no entra en el sitio de la Reserva Federal a ver qué hay respaldando cada dólar que circula por el mundo. Confía. Cree que las instituciones jurídicas, políticas y económicas de Estados Unidos le van a poner cierto límite a los desbordes que puedan hacer los gobiernos. En Argentina los desbordes populistas son fenomenales. Y en Brasil también son bastante importantes muchas veces. Entonces, acá hay que entender que el respaldo de las monedas hoy en día es la calidad de las instituciones jurídicas, políticas y económicas. Y no creo que ni Brasil ni Argentina estén en condiciones de ofrecer esas calidades hoy, por lo menos. Y de lograr eso, bueno, tendrán su propia moneda y no hace falta estar creando una moneda única, ¿no? Precisamente, profesor Roberto, pues volviendo al ejemplo del euro, en su momento esa unión de los países para crear una sola moneda, pues también significó la coordinación de políticas macroeconómicas, presupuestarias incluso, y además de una política monetaria en común. En este caso, europea, ¿no? El Banco Central Europeo. En este caso también tendrían que tener los dos países, o si esto se expande, un solo banco central. ¿Cómo sería eso y qué tan viable es? Debería haber un solo banco central que hay que ver qué emite, digamos que emite en el sur. ¿Y quién cree en el sur? O sea, ¿cuál es el respaldo que va a tener el sur? Recuerdo también que el Tratado de Maastricht establecía flujos de comercio mucho más libres que los que tenemos hoy en día en el Mercosur. Inclusive, yo tengo pasaporte de la Unión Europea, por el lado de mi madre que era italiana. Cuando viajo de un país a otro de la Unión Europea, no hago migraciones, paso directamente. Acá, el día pasado tuve que viajar a Paraguay y tuve que hacer migraciones. Ni siquiera tenemos esa integración en la movilidad de gente. No sé si me explico. O sea, no se ha logrado todavía ni la integración económica ni la completa integración de libertad de circulación de las personas dentro de los países que integran el Mercosur, que vendría a ser el equivalente a la Unión Europea. La Unión Europea es un mercado común, pero el Mercosur todavía ni siquiera es un mercado común completo. Y debería haber un banco central que emita alguna moneda que se llame, no sé, Sur, pero la pregunta es, y bueno, ¿quién va a respaldar? ¿Qué va a respaldar el Sur? ¿Por qué la gente va a creer en el Sur? ¿Por qué va a confiar en el Sur y lo va a usar como reserva de valor para poder hacer las transacciones y ya tiene el dólar? No sé si me explico. No me entra en la cabeza por qué la gente va a sustituir el dólar por el sur. Sobre todo en la Argentina, donde todo se hace en dólares prácticamente. Pero, profesor, el ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, antes de posesionarse en este nuevo gobierno de Lula da Silva, él escribió un artículo respaldando la medida y hasta proponiéndola para el nuevo gobierno que terminó siendo parte. Brasil sí ve posibilidades, por lo menos desde el punto de vista del gobierno de Lula da Silva. Ahora, el cómo van a hacerlo saldrá esta semana, porque lo que ayer salió fue la propuesta. Y esta semana se va a hablar de cómo va a ser. Usted en ningún momento, dependiendo de qué salgan, dependiendo de qué hablen, ven que Brasil y Argentina puedan unir sus monedas, y no solo ellos dos, sino después, quién sabe si Colombia, Ecuador, Perú y otros países de América del Sur. A ver, tomamos el caso de Ecuador, por ejemplo. Ecuador está dolarizado, o El Salvador, por ejemplo. Esos dolarizaron sus economías. ¿Por qué dejarían el dólar
como moneda y se irían al sur. O sea, que le ponemos el nombre de sur a la moneda esta que quieren inventar, ¿no es cierto? A mí no me queda muy claro, con toda sinceridad. Ecuador dolarizó en el año 2000, o sea que ya lleva 22 años de dolarización. Salir de la dolarización para ir al sur luce medio como insólito. No sé, no termino de entenderlo. Yo no sé, en el caso de Colombia, si ustedes tienen como moneda de reserva de valor el dólar, o se usa menos el dólar y se usa más la moneda de ustedes. Pero en el caso argentino, las hiperinflaciones, las megainflaciones, las inflaciones elevadas llevaron a que el argentino optase definitivamente por tener el dólar como referencia monetaria, ¿no es cierto? Así que acá hay otro problema. Yo les puedo decir, mire, vamos a mandar un cohete y vamos a ir hasta Marte. El tema es, sí, en el papel lo podemos escribir. Después, ¿cómo hacemos para llegar a Marte? Pero Roberto, ahí yo quiero que nos detengamos, porque entonces tal vez será esta una forma, y no sé si esto ya entra dentro del terreno de la especulación, pero será esta una forma de tratar de sacarle el cuerpo a una dolarización que tal vez para la economía argentina resultaría mucho más práctica en lugar de seguir con esta volatilidad, una dolarización ya oficial, y entonces decir, mire, nosotros no vamos a dolarizar, sino que nos vamos a inventar esta otra divisa para no tener que depender de la moneda del imperio y los Estados Unidos y demás. Bueno, sería algo así como decir, voy a dar examen, elijo el profesor que me resulte más fácil pasar la materia, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, sí, podría ser una forma de desviar el debate, de no dolarizar e ir a una moneda común. Igual dolarizar hoy en Argentina sería complicado, porque para dolarizar, perdón, para dolarizar usted lo que tiene que tener son dólares en el Banco Central para rescatar los pesos que están circulando, ¿estamos de acuerdo? O sea, básicamente eso sería la dolarización. Le digo a la gente, traigan los pesos, tomen los dólares. Ahora bien, el Banco Central prácticamente no tiene dólares propios en sus reservas. El Banco Central argentino está agonizando patrimonialmente. Entonces, ni siquiera veo posible hoy una dolarización de la economía argentina. Sí se habla de dolarizar, pero hay una dolarización de hecho, donde la gente, si tiene que poner una propiedad en venta, la pone en dólares, hace la transacción en dólares. O si tiene que atesorar dinero en una caja de seguridad, lo hace en dólares. No veo hoy la posibilidad de dolarizar, porque habría que pedirle fondos al Tesoro americano que nos preste alguna cantidad de miles de millones de dólares para poder rescatar los pesos que hay circulando. Y no creo que el Tesoro de Estados Unidos esté dispuesto a prestar eso tan fácilmente. Habría que hacer una serie de políticas económicas o reformas económicas muy importantes. Así que en el corto plazo no veo la dolarización de facto, por ley, ¿sí? O sea, que se haga por ley. Sí veo una dolarización, que la economía tiende a dolarizarse. Pero no sé si esto es un intento por sacar el debate de la dolarización y me voy al debate del real. Mire, yo le diría, en América Latina tenemos populismos que tienen una imaginación muy frondosa a la hora de inventar cosas. Hoy el presidente de la Nación, por ejemplo, de Argentina, dijo que la inflación era un problema que estaba en la mente de la gente. O sea que pasamos a tener prácticamente un problema psicológico con el tema de la inflación. O sea que pueden decir cualquier cosa y todos nos podemos a debatir la cosa que dijo el presidente, ¿no es cierto? Yo le diría, mire, Latinoamérica lamentablemente en buena parte de los países está lleno de populistas que pueden llegar a proponer cualquier cosa con tal de no discutir los problemas de fondo, ¿no? Tomando el tema de Ecuador y la dolarización, usted ya dijo que Argentina, que por ley no lo ve, pero que en el día a día sí lo está. Entonces ya llevamos Ecuador, Panamá, Venezuela igualito que Argentina. Y Argentina en el día a día, como usted dice, se maneja el dólar, pero no oficialmente. ¿Usted ve más probable que en vez de el sur, la moneda que quieren crear, se dolarice primero Brasil, primero Argentina, luego Venezuela, que ya está, luego Ecuador, luego Brasil en un futuro más lejano, y toda América del Sur por fin utilice una moneda nada más? Vamos a ver de esta forma.
yo creo que a veces buscamos atajos y pretendemos que con una medida monetaria se resuelven los problemas estructurales de la economía. Voy a poner de esta forma. Supongamos que hacemos la moneda sur o dolarizamos. Aún en ese caso, en Argentina, hay una legislación laboral que hace que las empresas no quieran contratar gente. Un nivel de gasto público que se acerca al 50% del Producto Bruto y es de una bajísima calidad. Un sistema tributario que es caótico, imposible de cumplir. Tenemos una cantidad de gente, mire, para que ustedes tengan una idea, todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque entre empleados públicos, pensionados, gente que vive de planes sociales, etcétera, unos 28 millones de personas. Y trabajamos en el mercado formal, o sea, pagando impuestos en blanco, 7 millones de personas. Entonces, el país así es inviable. Entonces, usted tiene que hacer una reforma. La reforma monetaria no es sustituto de la reforma del Estado, ni es sustituto de la reforma impositiva, ni es sustituto de incorporar la economía argentina al mundo, ni es sustituto de transformar todos los planes sociales en trabajo genuino y de una serie de desregular la economía. Entonces, a veces buscamos atajos y pensamos que con algún artilugio financiero o monetario evadimos la responsabilidad de hacer las reformas estructurales. Entonces yo lo que planteo es otra cosa. Digo, mire, si usted hace todas las reformas que tiene que hacer para poder llegar a un acuerdo monetario, después no hace falta el acuerdo monetario, o sea, directamente tiene el orden fiscal necesario y la moneda que hace falta. O sea, solo la disciplina económica lo lleva a tener un sistema monetario propio. ¿Me explico lo que digo? Entonces, perdería sentido sí, la unificación monetaria. Pues mire, yo quiero leerle un comentario que creo que además queda respondido con lo que usted nos acaba de decir, porque escribe a través de nuestro YouTube Live Daniel Reyes: moneda única latinoamericana, las nuestras están fragmentadas y devaluadas. El tema de la moneda única no resuelve los problemas económicos de los demás países o de todos los países latinoamericanos, simplemente pues termina generando un nuevo problema, podría uno pensar. Ahora, tenemos el caso, por ejemplo, de Ecuador. Ecuador dolarizó, no tiene inflación, pero no hizo las reformas estructurales que tenía que hacer. Entonces, usted frena un problema que puede ser la inflación, pero no resuelve los problemas de crecimiento, de pobreza y de crecimiento de largo plazo y de pobreza. Entonces, de nuevo, pensamos que con una medida monetaria resolvemos problemas, nos evitamos hacer la reforma laboral, la reforma del Estado, la reforma impositiva, y no es así. Es al revés, uno tiene que hacer todo eso y tal vez inclusive alguna reforma monetaria Argentina debería hacerla por la cantidad de destrozo monetario que tenemos. Pero no es que la medida monetaria va a resolver el problema o una reforma monetaria va a resolver los problemas estructurales del populismo que generó, o sea, los problemas estructurales que generó el populismo en América Latina, ¿no es cierto? Sobre todo cuando a principios de este siglo los precios de las commodities se dispararon y los gobiernos populistas empezaron a gastar porque tenían ingresos extras como consecuencia del precio de las commodities. Ahora, se quedaron todos con niveles de gasto público altos y el precio de las commodities más bajo. Y nadie se anima a terminar con ese populismo, ¿no es cierto? Kachanowski, editor del Informe Económico Semanal desde Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a aterrizar esta idea que surge durante el fin de semana y que nos estaba llenando inquietudes. Una buena tarde para usted. Les agradezco a ustedes el llamado. Un cordial saludo. Ya regresamos, una pausa breve y nos vamos a mirar la historia del estadio inconcluso en Samaniego. ¿Qué va a pasar? Ya nos trae Andrea Díaz la respuesta del alcalde.